nació Rey, el corazón ya tiene luz, y paso Santa Grey, y paso Santa Grey, y paso Santa Grey. Al mundo paz el Salvador, en tierra reinará, ya es feliz el pecador. Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da. Al mundo él gobernará, con gracia y con poder a las naciones mostrará su amor y su poder, su amor y su poder, su amor y su poder. Amén. Pueden tomar asiento. ¡Qué bendición! Bueno, hermanos, pasen, vamos a recoger la oferta. Mientras que los hermanos pasan, vayan buscando segunda de Crónicas, hermanos, 20. Y vamos a orar, hermano José, ore por favor por las ofrendas. Bueno, gracias por permitirnos, Señor, estar en su casa de oración. Señor, pedimos que pueda ser nuestro pastor, Señor. También le pedimos por la ofrenda que se la van a dar en este momento, que usted bendiga al Dios alegre. Le pedimos que la bendiga y la multiplique en Cristo Jesús. Amén. Amén. Segunda de Crónicas. Ay, hermano, baja, no sea tan grato conmigo, hermano mío. Bueno, sirvió para despertar a unos cuantos, pero tampoco le baje tanto, hermano. Ahí vamos, ahí está. Desperté a algunos cuantos, híjole. Segunda de Crónicas 20, 25. 1, 2, 3. Poquito, hermano, baje un poquito, hermano mío. Segunda de Crónicas 20, 25. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová. Y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el Valle de Beraca hasta hoy. El título del mensaje está ahí en el versículo 26. El Valle de Beraca. ¿Qué significa el Valle de Beraca? Significa el Valle de la bendición. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos un Valle de Beraca. El problema es que no hemos llegado ahí muchas veces. Así que quiero predicarte en esta noche el Valle de Beraca. Señor, le damos las gracias porque es bueno con nosotros. Tome control, Señor, del tiempo. Pero lo más importante es que usted pueda tomar control de nuestros corazones. Señor, hable a su pueblo, Padre Celestial. Sea con nosotros, por favor, Señor. Le doy las gracias por lo bueno y maravilloso que es con nosotros. Damos gracias en el nombre de Cristo. Amén y amén. Sin duda, hermanos, Dios actúa de muchas maneras. Y Dios es único en su forma de actuar. Muchas veces usted y yo no lo vamos a entender y mucho menos comprender. Pero la forma de actuar de Dios es única. Vemos aquí la historia. No quise leer todo el capítulo 20 porque se va a tratar de eso, la enseñanza.
Vemos al rey Josafat. Hermano, el rey Josafat pudo comprobar la maravillosa mano de Dios a la manera de Dios y no a la manera de Josafat. Déjeme ir al capítulo 17 para que pueda entender un poco. Josafat, hermanos, 17:1. Josafat fue un rey que experimentó el estilo único de actuar de nuestro Dios. Dice, reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre, y no buscó a los Baales, versículo 4, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel, que en ese tiempo era dirigida por acá un rey perverso. Hermano, ¿por qué llegamos al capítulo 20 y miramos la forma extraordinaria que Dios actuó a favor del pueblo de Dios? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque dice ahí lo que acabo de leer, que este hombre estuvo y buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos. Hermano, Josafat se había disciplinado de tal forma que él sabía que Dios siempre estaba en control porque conocía los mandamientos. Para llegar al valle de Beraca, hermanos, Josafat y el pueblo tuvieron que pasar muchas cosas. Pero Josafat sabía quién era su Dios. Él lo conocía porque él conocía los mandamientos de él. Él andaba con él, hermanos. Pero luego en el capítulo 18 viene algo que no hizo bien Josafat al poder, hermanos, entablar un parentesco. Dice el versículo 7 del capítulo 18. Mire, pero antes de ir a riquezas y gloria en abundancia y contrajo parentesco con acá. No estuvo bien lo que hizo. Y luego este rey acá le dice al rey Josafat, ¿sabes qué? Júntate conmigo porque vamos a combatir a estos hombres. Y dice el versículo 7. El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco. Porque Josafat le dice acá, ¿sabes qué? ¿No hay un profeta de Dios que nos profetice? Y ahí en el versículo 7, sí hay uno, dice, pero yo lo aborrezco. Dice acá, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es mi... Y respondió Josafat, no hable así el rey. ¿Por qué? Porque Josafat sabía, hermanos, que contra un profeta no se podía hablar mal. Mire la relación Josafat-Jehová. Mire la relación tan cercana que había. Y muchas veces, hermanos, mientras que usted y yo no caminemos con Dios, no leamos los mandamientos de Dios y no andemos una relación cerca con Dios, por eso al valle de la bendición. Y luego si usted va, hermanos, adelantito en el capítulo 18, versículo 29, y dijo el rey de Israel a Josafat, o sea, el rey Acab le dice a Josafat, yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete tus ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. Versículo 31, cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel. Y lo rodearon para pelear. Mas Josafat clamó. ¿Por qué clamó? Una vez más, Josafat tenía, hermanos, una disciplina, una confianza que cuando él se encontraba en cualquier situación, él clamaba a Dios. Que Dios le iba a ayudar. Y lo dice, y Jehová lo ayudó. Y los apartó Dios de él. Ahora llegamos al capítulo 20.
Pero les quise decir estos versículos para que ustedes pudieran entender la relación que tenía Josafat con Dios, para poder llegar al capítulo 20. Capítulo 20. Hermano, el rey Josafat, aquí en el capítulo 20, se encontraba en una situación fuera de control, una situación extremadamente difícil. Dice el versículo 1. Ahora, el rey Josafat, ¿tenía ejército? Sí, tenía ejército. Pero Josafat, hermanos, en vez de confiar en su ejército, ¿a quién tenía? A Dios. Versículo 1. Vemos el ataque o cómo el enemigo lanza su ataque. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar. No dice una multitud, dice una gran multitud. Los enemigos venían en contra del pueblo de Dios y era una situación difícil. Usted y yo, hermanos, no estamos exentos de tener enemigos. Te recuerdo que contra nosotros hay una gran multitud de huestes espirituales de maldad. Te recuerdo, mi hermano, que nuestros enemigos no son los hermanos, no es el pastor, son los demonios y Satanás. Y muchas veces nos van a querer atacar y nos van a poner en situaciones muy difíciles. Muy difíciles. ¿Qué va a hacer usted? Estos enemigos, siguiendo ahí la lectura del versículo 2, dice que, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Allí estaban todos los enemigos del pueblo de Dios. ¿Sabe qué significa en Gadi? ¿Alguien sabe acá en la iglesia qué significa en Gadi? Significa manantial. El enemigo se ha apoderado del manantial. ¿Qué sale de un manantial? Salen aguas dulces. Sale el sustento del pueblo de Dios. Hermano, el enemigo, al atacarte, se va a querer apoderar de Engadi, de tus manantiales. Él va a querer hacer eso. Él nos va a querer poner, hermanos, una estrategia para apoderarse de nuestros manantiales. Por eso el cristiano, hermanos, en tiempos difíciles, en tiempos de ataques del enemigo, en vez de buscar los manantiales, en vez de buscar la palabra de Dios, en vez de buscar orar a Dios, en vez de buscar alabar a Dios, ¿qué hacemos? Nos deprimimos, nos desanimamos y lo último que hacemos es buscar al Dios de los cielos, porque el enemigo, hermanos, es astuto. Mire, hermano, nuestro enemigo es poderoso, pero con nosotros está alguien todopoderoso, pero se nos olvida. Esta gente del pueblo de Dios estaba siendo o iba a ser atacada. Una gran multitud. Muchas veces usted y yo, hermano, tendremos un problema muy grande. No huyas. Vas a ver qué hizo este hombre llamado Josafat con el pueblo. Versículo 3.
Ellos, al apoderarse de Engadi, estaban intimidando al pueblo de Dios. Y así es el enemigo. Versículo 3. Josafat frente a estos ataques. Entonces, él tuvo temor. Oh, sí, hermanos. Este rey Josafat era un ser humano. Claro que hay temor. Hermano, cuando usted y yo pasamos en el Señor, siempre habrá temor. Sí, hermanos, somos débiles, somos frágiles. Habrá temor. Pero ese temor no se puede quedar ahí solamente. Este hombre llamado Josafat sí tuvo temor. Pero luego dice, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Humillarse es reconocer mi estado delante de Dios, es reconocer que sin él nada, nada puedo hacer. Hermano, humillarse es reconocer de dónde vienen mis fuerzas. Este hombre, hermanos, se humilló. Mire, ellos estaban en el monte. Ellos tenían que descender al valle. Ellos tenían que humillarse. Pero ese hombre, Josafat, hermanos, se humilló e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Ese hombre, llamado Josafat, hizo partícipes a su pueblo. Todo el pueblo. Versículo 4. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Josafat sabía que cuando el pueblo se une, hay poder en la oración. Como un solo pueblo, ellos se humillaron, pero no solamente eso, ayunaron. Cristo dijo, esta generación no sale sino con ayuno y oración. ¿Qué hacemos nosotros, hermano, cuando nuestros enemigos nos atacan? Nos está esperando el valle de Beraca ya. Pero muchas veces, mi hermano, cuando el enemigo nos ataca, tiramos la... nos desanimamos, hacemos tantas cosas. En vez de ayunar y buscar el rostro de Dios, hermano, salimos huyendo. Que un día hubiera una necesidad en la iglesia, yo como pastor, ¿sabe qué, hermanos? Hay una tremenda necesidad, hay que buscar el rostro de Dios y necesitamos ayunar 3 días, toda la iglesia. No me van a pedir. Pastoras, que ese bello cuerpo no le... Por eso no hay victoria en nosotros los cristianos, hermanos. Porque no ayunamos. Pastor, ¿cuántos días debo de ayunar? ¿Qué tan grande es tu necesidad? Es tu respuesta. Hermano, ayunarse. Dios, que estoy en serio con usted. Negar esa carne, Señor, que siempre quiere lo malo. Y te voy a dejar, Señor, 3 o 4 días de ayuno, Señor, para que me ayudes a pasar esta situación. El enemigo me está atacando, Señor, ayúdame. Del pueblo, hermanos. Como un solo hombre. Se humillaron, ayunaron y buscaron el rostro de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? Pero ayuno, hermanos. ¿Saben qué es ayunar, hermanos? ¿Saben qué es ayunar? Es decir, ese cuerpo, yo te voy a dominar con la ayuda de mi Dios. Y mira, hermano, pasas un día y al siguiente día, Señor, ayúdame a ese cuerpo, me quiero dominar, y Dios te ayuda, hermano. Segundo día, mire, llega al tercer día. Tranquilo.
Dios está mirando que en verdad estás en serio. Pero muchas veces tenemos, hermanos, grandes problemas en nuestras vidas. Y es esto que hizo Josafat con su pueblo. Te recuerdo que el Dios de Josafat es nuestro Dios, el mismo, y no cambia. Josafat fue un hombre que supo clamar a Dios. Y su clamor lo puedo definir de la siguiente manera, versículo 6. Reconoció el dominio de Dios sobre todos los reinos. Versículo 6, y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Hermano, usted y yo tenemos un Dios que está en dominio sobre cualquier reino, sobre la faz de la tierra. Nuestro Dios está sobre el dominio de Satanás y de todos sus demonios. Ese es nuestro Dios. No hubo ninguna vez ni lo creen, hermanos. Ese es nuestro Dios. Josafat, hermano, proclamó y reconoció el poder de Dios. Hermano, Dios no cambia. Su poder sigue siendo el mismo, hermano. Dice la Biblia que en él no hay sombra de variación. No cambia. Y ese hombre, cuando clamó a Dios, reconoció el poder de Dios o el dominio de Dios sobre cualquier reino. Ahí mismo en el versículo 6, también reconoció el poder de Dios para vencer en cualquier circunstancia. No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Mira lo que estaba reconociendo Josafat de Dios, hermano. Hermano, a nuestro Dios no hay quien lo venza. Además, en la batalla de Magedón se van a querer o se van a reunir todas las naciones peleando con nuestro Dios y no van a poder. Dice la Biblia que en el valle de Magedón, hermano, la sangre de los ejércitos a la altura de la boca del caballo, de un caballo. Nadie puede con nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. También él reconoció, versículo 7, el pacto con Abraham. Dios nuestro, no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. ¿Por qué? Josafat, aquí en el versículo 7, le recuerda, hermanos, el pacto con Abraham, porque usted y yo tenemos un Dios de pacto. Usted y yo tenemos un Dios de pactos, hermanos. Pero ¿sabe por qué le recuerda? ¿Sabe por qué? Te lo dije anteriormente. Porque Josafat sabía los mandamientos de Jehová. Él sabía lo que decía la ley. Él sabía los pactos que hizo con Abraham. Hermano, Abraham ya había muerto. Pero él sabía. El problema de ti y de mí, hermanos, es que no sabemos Biblia. Y no le recordamos a nuestro Dios. Hermano, cuando uno pasa una necesidad, tienes que orar, decirle, Señor, tu palabra dice que no tenemos porque no pedimos. Señor, tu palabra dice que tú honras a los que te honran. Pero no decimos eso porque ni sabemos la Biblia. Josafat sabía del pacto que Dios había hecho con Abraham porque sabía los mandamientos de Dios. Mira, hermano, qué importante. Qué seguridad, hermano, tenía Josafat. Qué seguridad, reconociendo todo lo que estoy hablando, porque conocía los mandamientos. Tú y yo no estamos nada seguros. Es más, dudamos del poder de Dios. Versículo 8. También le recordó a Dios la dependencia de ellos hacia Él. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y sabrás. ¿Cómo sabía eso, hermanos? ¿Cómo sabía? ¿Dónde viene esto? ¿Dónde viene el versículo 9? ¿Dónde? Si usted lee el
Dios no necesita que le recordemos, Él sabe todo. Pero Él está mirando a un hombre que se postró, que se humilló, que ayunó y le está recordando cosas que Dios sabe que sí. Dice, este hombre está en serio. A este hombre lo voy a ayudar. Versículo 10. Le recordó también a Dios que Él había hecho con estos pueblos que estaban atacando al pueblo de Dios y el mal de cómo estaban pagando después de recibir su favor. Versículo 10. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí que ellos nos dan el pago, están pagando mal, este mundo paga mal, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Y luego dice ahí, oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú. Le encomienda el juicio a Dios. No lo juzgarás tú, porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos, hermanos, cuando están esos problemas que no sabemos qué hacer, hermano. Clama a Dios. Busca el rostro de Dios, hermano. No huyas. Ellos reconocieron, ¿sabes qué, Dios? Que nosotros no podemos. No tenemos tal fuerza. Hermano, no te pongas a pelear contra Satanás. Vas a ser vencido, hermano. Pero deja de la guerra. Al de arriba. Tú y yo no podemos contra el diablo. Tú y yo en nuestras fuerzas no podemos. Pero hay un ser maravilloso que está en nosotros que sí puede. Por eso Josafat le dice, no lo juzgarás tú. Y mira la respuesta maravillosa de Dios, versículo 14. Y estaba allí Jaciel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jeiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, oíd todo Judá y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, oh rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, mire qué maravillosas palabras, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios, hermano. Qué maravilloso cuando nosotros podemos escuchar la voz de Dios que me dice, no temas, no les tengas miedo, mía es la guerra. Mañana les y que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso, paraos. Estad quietos. Y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén, no temáis, ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Mire, hermano, qué maravillosa respuesta de Dios. Estos hombres, al escuchar esto de este profeta, parados, están quietos. Estar quietos es, no te quieres. Dios va a pelear por ti. No, yo no quiero pelear, pastor John. Vas a ser vencido. No se puede llegar al valle. Si tú no dejas que Dios pelee tus batallas, hermano, mucha gente no está en los caminos de Dios porque quisieron pelear sus propias batallas. Por eso, al principio dije que Dios actúa de una manera maravillosa, de una manera única. Cuando Dios, hermanos, cuando toman Jericó, ¿qué les dice Dios al pueblo? Humanamente para nosotros está fuera de contexto. Dar
7 vueltas y a la última vuelta gritar. ¿Esto no? ¿O sí esto? Dios. Y aquí les dice también, párense y esténse quietos. Quiere ir a un ejército, hermanos. Ustedes párense y esténse quietos. ¿Qué dirían? ¿Nos van a matar? ¿Van a empezar a tirar balazos y nosotros quietos y parados? Miren, hay una palabra de 2 letras que se llama fe. Y que no tenemos usted y yo. Luego dice el versículo 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y Jerusalén se postraron delante de Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coab y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Hermanos, ponga atención, por favor. Todavía no habían ganado. Todavía Dios no se había manifestado. Todavía la victoria, pero ellos le creyeron a Dios y empezaron a inclinar su rostro a tierra y poder alabar a Dios. Todavía no estaban vencidos sus enemigos. Alabaron antes de la victoria. Reconocieron, hermanos, al Dios Todopoderoso. Se postraron delante de Jehová y adoraron antes de la victoria. Hoy en día el cristiano ya no viene a adorar a Dios. No viene a alabar a Dios. Hermano, cante fuerte para alabar a Dios. Voz del cristiano. No creemos a Dios, hermanos. Mire, hermano, no le crean, no le crean a Dios. Yo estoy leyendo la Biblia. Es Dios el que está hablando en esta noche. Es Dios el que te dice, ten confianza en mí. Tú no pelees, tú vas a salir derrotado. Déjame la batalla a mí. Y lo dice el versículo 20. Viene la hora de la batalla, como Josafat alienta a su pueblo. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prostrados. Ellos, hermanos, salieron al desierto de Tecoa. Para llegar al valle tenían que pasar por un desierto. ¿Sabe qué significa Tecoa? ¿Qué es el desierto de Tecoa? Significa alarma. Ellos tenían que pasar por el desierto de Tecoa. Alarma de un hijo perdido. La alarma, mi hermano, de un hijo pródigo. La alarma de cualquier situación en nuestras vidas. Es necesario para llegar al valle de Beraca, pasar por el desierto de Tecoa. Sí, hay alarma ahorita, hermano. Hay un virus que está matando a la gente. Pase por ahí o pasemos por ahí. Quizás, hermano, hay una enfermedad que te han dicho que es incurable. Créale a Dios, hermanos. Lo imposible para los hombres es posible para nuestro Dios. Con Dios, mi hermano, nada está perdido. Quizás, mi hermano, como ese muchacho que no le encuentra allá en la Barca, Jalisco, su familia está pasando por la alarma, hermano, un joven perdido. Yo me pongo en los zapatos de sus papás. Es triste, hermano. Que si se muere, se va al cielo por Dios. Si no se que estuvo dispuesto a dar su vida al campo misionero. Hoy no se levantan jóvenes. Pero muchas veces es necesario pasar por ese desierto.
pasar por el desierto de Tecoa. Pero sabían en quién estaban confiando. Versículo 21. Esta batalla era una batalla espiritual. Y como lo sabe el pastor, dice el versículo 21, y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados. Por eso era una batalla espiritual. Mientras salía la gente armada y que dijera a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Oh, era una batalla espiritual. Se pusieron a alabar a Dios con ornamentos sagrados. Y lo dice el versículo 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Qué importante es mantener la oración en medio de una guerra espiritual, hermano. No dejen de alabar a Dios en tiempos difíciles. No dejen de alabar a Dios cuando hay una alarma en tu vida, hermano. Cuando estés pasando por el desierto de Tecoa, sigue alabando a Dios, sigue adorando el nombre de Dios. Es más, sigue ganando almas para Cristo. Sigue viniendo a la iglesia. Sigue leyendo la palabra de Dios. Sigue cantando al Señor, hermano. Sigue adorando a Dios. Llegarás a tu valle de Beraca. Seguimos ahí en versículo 23. Porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Versículo 24. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud. Y he aquí hacían ellos en tierra muertos, pues Ninguno había escapado de los enemigos del pueblo de Dios. ¿Quién peleó la batalla por ellos? Jehová de los ejércitos. Hermano, cuando ganamos una guerra no somos nosotros. No se jacte que es usted, hermano. No se jacte que es su sabiduría, que es su inteligencia. No, que es su capacidad. No, siempre debe la honra y la gloria a Dios, hermano. Es Él el que pelea por nosotros. Aquel temor que Josafat había sentido. ¿Se acuerdan? Aquel temor al principio, aquel miedo, se había convertido en una tremenda victoria, en una tremenda bendición. Luego dice el versículo 25, como Dios les regala el botín que tardaron 3 días. No solamente venció a sus enemigos, dice el versículo, hermano, 25, vinieron entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas. Acuérdense, ya se lo dije anteriormente, en ese tiempo los vestidos, hermanos, era una riqueza que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho, hermano. Dios, cuando te da la victoria y cuando Dios te bendice, hermano, Dios te bendice con migajas. Dios te bendice siempre en abundancia. ¿Qué no dice la Biblia? Abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ese es nuestro Dios. No solamente les dio la victoria, sino que les dijo, cojan todo lo que puedan recoger. 3 días tardaron. Yo imagino que era mucho. Y llegamos al mensaje del versículo 26. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, por fin llegaron. Porque allí bendijeron a Jehová, y por eso llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca. Aquel lugar llamado Valle de Beraca se suponía, escuchen bien, aquí está el mensaje, hermanos, se suponía que ese Valle de Beraca iba a ser un valle de muerte. Que ese valle, hermanos, iba a ser un valle donde había sangre derramada. Iba a ser un valle, hermanos, donde el pueblo de
tenemos un valle de veraje en nuestras vidas. Pero quizás no hemos llegado ahí, hermanos. Haga lo que Josafat hizo con su pueblo para poder llegar al valle de bendición. Sí, hay una multitud atacándonos. El problema está muy difícil, sí. Hay una enfermedad de muerte que no hay cura. Ayuna, busca el rostro de Dios. Pasamos cura. Y dice Dios, no temas. Lo que dice el doctor, él te lo dijo, pero yo tengo la última palabra. Y llegas al valle de Veraca. Otros estudios. Oye, ¿no hay cáncer? ¿Qué pasó? Todo lo que estuviera muerto. Llegó al valle de Veraca. Llegó al valle de la bendición. O quizás estamos pasando por situaciones difíciles económicamente. No sé, hermano. Y sí, vamos a pasar por el desierto de Cuba, sí. Serás en tu valle de Veraca y verás la bendición de Dios. O quizás un hijo tuyo, una hija tuya se está perdiendo, hermano. Sigue adelante, póstrate a Dios, humíllate, ayuna por esa situación y deja que pases por el desierto de Cuba y vas a llegar a tu valle de Veraca. Requisitos para llegar a ese valle. Número 1, humillación. Este pueblo se humilló. 23:12 de Mateo dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El primer requisito es humillación. Número 2, el segundo requisito, hermanos, es sometimiento, someterse. Este pueblo se sometió a Dios. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El segundo requisito es sometimiento a Dios. El tercer requisito, una fe inquebrantable, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Este pueblo no solamente se humilló, no solamente se sometió a lo que Dios les dijo, sino que creyeron. Su fe fue una fe inquebrantable. Cuarto requisito, hermanos, la obediencia. Dios les dice, paraos y estad quietos, y ellos obedecieron. ¿Sabe qué es la palabra obedecer en el griego, en el original? Es la palabra hupakuo. La palabra hupakuo significa escuchar y actuar. ¿Sabe por qué muchas veces nosotros no obedecemos? Porque solamente escuchamos, pero no actuamos. O a veces, sin haber escuchado. Le dice a tu hijo, hijo, vete a la basura, pero saca el bote azul. Y si va, pero saca el bote negro. Obedeció. Este pueblo, hermanos, obedeció a Dios, escuchó la voz de Dios por medio del profeta y actuaron. Y el quinto requisito, adoración. Adoración, sometimiento, fe inquebrantable, obediencia y adoración. Por eso no llegamos al valle de Veraca muchas veces. No queremos humillarnos, o no queremos someternos, o no queremos obedecer, hermanos, o nuestra fe se quiebra en 1000 pedazos. No creemos a Dios. Mucho menos adoramos. Dios puede convertir tu peor temor en una tremenda bendición. Los resultados rápidos de creer en Dios. Ellos recibieron bendición. Lo dice el versículo 25 y 26 de 2 de Crónicas 20. Ellos, hermanos, agarraron alhajas preciosas, vestidos, hermanos, una tremenda días duraron, hermanos, en recoger la tremenda bendición. Esos son los resultados de creer en Dios. También el versículo 27 dice que recibieron gozo y liberación de sus enemigos, dice, y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos
volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolo de sus enemigos, hermanos. Gozo les dio Dios, por creer en Dios. ¿Dónde está el gozo del cristiano? Venimos con cara derrotados. Nomás entrando por la puerta de la iglesia. Es duro, pastor. La vida es dura. Muchos problemas. En vez de venir, qué bendición venir a la iglesia. No sé, hermanos. Una sonrisa, hermanos. Hay cansancio, pastor. No, hermanos. Dios está en control aún de tu cansancio. Pero muchas veces, porque no has comprobado ese valle de veraca en tu vida, por eso no hay gozo en ti. ¿Qué más fueron los resultados de creer en Dios? Alabaron a Jehová, versículo 28, y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Dios, hermano. Mire, había salterios, había arpas y había trompetas alabando a Dios, contentos. Dios les había dado una tremenda victoria en el valle de Veraca. Venían cargando los vestidos, las alhajas y otros tocados. Yo imagino, hermano, ¡wow! Cuando uno tiene una tremenda victoria, ¿verdad? Y da su testimonio en la iglesia, dice, Dios es bueno, pastor, Dios me ayudó. Y se mira tu rostro, hermano, se mira tu rostro de alabar a Dios. Pero ¿por qué no compruebas el valle de Veraca en tu vida? Dios dio testimonio, hermanos, delante de todos los pueblos de la tierra y les dio paz. Mire, versículo 29. Había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios, su Dios, no dice porque Dios, dice su Dios le dio paz por todas partes. Los demás enemigos, los demás pueblos escucharon. Hermano, también allá había gente chismosa. No nada más ahorita acá en las iglesias, allá también. Escucharon la tremenda victoria que Dios había dado al pueblo de Israel. Y dijeron, no, con ese pueblo ni se meten. No van a pelear por ellos, ni los toquen. Y usted y yo. Que así dijera, con ese hijo de Dios ni te metas, porque Dios está con él. Hoy en día, hasta el pastor lo quiere cocinar. No hay temor de Dios en ustedes. No digo en la iglesia. Hoy las iglesias se levantan hermanos contra el pastor. Les habla de Dios a ustedes. Está mandando por ahí los hermanos. Tuvo paz. Una vez más te compruebo que el pueblo de Dios recibe bendición por un hombre. Que a veces dicen, no. Y no me estoy echando flores, hermano. No me estoy echando flores, lo digo con mucho cuidado y tengo mucha responsabilidad. Pero un pueblo recibe bendición por el siervo de Dios. Cuando el siervo de Dios, hermanos, le entre la carnita, pastor, yo también. Josafat caminaba con Dios. Josafat sabía los mandamientos de Dios. Josafat sabía la dependencia y la confianza que tenía en Dios. Que cuando se puso esa situación difícil, no acudió a su ejército. Él sabía cómo humillarse, ayunar, buscar el rostro de Dios y dejar que Dios peleara las batallas por ellos. Y llegaron al valle de Veraca. Hermano, tú y yo tenemos un valle de Veraca, un valle de bendición. Dios nos quiere bendecir. Pero muchas veces se sabe por qué no nos bendice o por qué no llegamos a ese valle. Estamos fríos, apáticos, dejamos de leer la palabra.
dejamos de tener comunión con Dios. ¿Dónde Dios te va a llevar al Valle de Veraca? Pero hoy sabes cómo llegar al Valle de Veraca. Lo que pasó en el Valle de Veraca o el Valle de la Bendición no es la primera vez que pasaba. Ya no voy a ir ahí por el tiempo. Antes había aparecido algo o sucedido algo a los reyes o a los jueces. Mire, con Gedeón pasó. Con Eliseo pasó. Con Ezequías. Está en Segunda de Reyes 7:3 al versículo 16. Y con Ezequías en Segunda de Reyes 19:35. Cuando Dios peleaba por ellos. Hermano, deje que Dios pelee tus batallas. Pero asegúrate, para llegar a tu Valle de Veraca, de que en verdad tienes una relación personal con Dios. Señor y Padre, damos las gracias por ser bueno con nosotros, Padre. Quizás aquí, Señor, habremos personas que estamos pasando por ese desierto de Tecoa, siendo atacados por los enemigos, Padre. Saber qué hacer para poder llegar a ese Valle de Veraca, al Valle de la Bendición. Humillarnos, someternos, tener una fe inquebrantable, serle y adorar su bendito y santo nombre. Pero tristemente, Padre, muchas veces cuando nos encontramos en esa guerra, la queremos pelear nosotros mismos, con nuestra capacidad, con nuestra inteligencia, con las palancas. Y lo último que hacemos, Señor, es humillarnos, bajarnos del monte al valle y buscar su rostro, Padre. Oh Padre Celestial, denos fuerza, Señor, y nos quiere bendecir, pero muchas veces no dejamos que esa bendición llegue a nuestra vida, porque estás peleando tú mismo tus propias batallas y no dejas que Dios pelee por ti, porque significa que te tienes que humillar y buscar su rostro. Señor y Padre, gracias por su palabra, Señor. Para mí en especial, Señor, desde que preparé este mensaje, usted me habló. Y es una tremenda bendición para mi vida, Señor. La estudié, la preparé y la prediqué ya 2 veces, Señor. Y aún ahí usted me sigue hablando, Señor. En cosas en mi vida que tengo que cambiar, Señor. Gracias por su palabra y gracias por ser paciente con nosotros, Señor. Le amamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, hermanos.